La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Hermanos, les pido el favor, nos vamos para 2 de Timoteo 2, 20-21. Vamos a estudiar un poquitico acerca de nuestra posición, ¿sí? Un poquitico acerca de nuestra posición en este día. Miren, mi amado, yo le pregunto a usted, ¿un mapa es importante? Pero si a usted le entregan un mapa y usted está en un lugar embolatado, yo le hago la pregunta, si le entregan un mapa, pero usted está en un lugar que no sabe dónde está, ¿de qué le sirve el mapa a usted? Le pregunto, ¿le servirá de algo normalmente el mapa? Ahí está la clave, ¿se dan cuenta? Mientras yo no sepa dónde estoy, el mapa no me va a servir, ¿sí? No me va a servir. Por eso usted cuando va, por ejemplo, a un centro comercial, lo que va a ver normalmente es un mapa de todo lo que hay en el centro comercial y un puntico especial donde dice, usted está aquí, ¿sí? Usted está aquí. Entonces, al saber dónde estás, ahí es donde vas a saber para dónde pegar, ¿sí? Entonces, este propósito de este tema de hoy tiene un poco esa parte de ilustrarnos, el Señor nos guía por causa de lo que vamos a hablar, en dónde estamos, ¿sí? Nosotros sabemos lo que dice la Biblia, para dónde vamos, pero es importante que por las reflexiones que vamos a tomar hoy, ¿sí? Sepamos qué es de nuestra vida y qué cuenta o qué quiere hacer Dios con nuestra vida. Entonces vamos a hablar para ello de los vasos según su uso en la Biblia. Los vasos, miren, habla literalmente la Biblia, cuando menciona la palabra vasos, habla de jarras, ¿sí? Como esta. Literalmente eran de pronto, algunas no tenían esta parte de la manija, como se llama esta parte aquí, ¿sí? Asa, eso. Entonces algunas no tenían, sino que eran totalmente redonditas aquí en la parte, pero para la ilustración esta nos sirve, ¿sí? ¿Esto de qué material es? ¿Usted ha escuchado por ahí una palabra que dice que para que la excelencia, la sabiduría y la gloria sea para Dios? ¿Dónde depositó Él ese tesoro? En vasos de barro, ¿sí? En vasos de barro. Para que la excelencia, la sabiduría, o sea, para que ninguno de nosotros diga y saque pecho diciendo, es que yo, ¿sí? Es que yo hice, es que yo hago milagros. ¿Dónde hay un hombre en la Biblia haciendo milagros, hermanos? Si todo lo puede hacer es Dios, ¿sí? Toda buena dádiva, todo un perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, ni mudanza alguna. Nadie puede recibir nada si no les dado del cielo. Literalmente, hasta las medias que usted tiene puesto le han llegado es porque a Dios le ha placido, ¿sí? Todo lo bueno que usted tenga y que yo tenga literalmente es porque a Dios le ha placido, ¿sí? Porque Él es así, misericordioso. Entonces, concuerda esto con la Biblia que dice, cuando dice, y Dios creó al hombre y lo formó del barro de la tierra. Caen en cuenta cómo todo en la Biblia concuerda. Porque usted y yo dice que somos barro y al barro o al polvo volveremos. Porque cuando se saca la conclusión por medio de los estudios químicos, vamos a concluir que eso que hay en el barro, que hay en el polvo, esos elementos químicos, son los que lo componen a uno también, ¿sí? Entonces, todo en la Biblia te concuerda, todo te concuerda. Entonces vamos a ver, ¿sí? Que en la Escritura se habla de unos vasos, específicamente en la cultura judía. En las casas ellos colocaban vasos como este o ¿cómo le llamamos? Jarras como estas a la entrada de la puerta. Entonces la Escritura nos habla acerca de 7 tipos de vasos. Habla de vasos para honra, habla de vasos para misericordia,
habla de vasos escogidos, habla de vasos limpios, de vasos quebrantados, pero también hay vasos de deshonra y hay unos vasos que llaman vasos de ira, ¿sí? Vasos de ira. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar, algo por acá adentro nos va a decir qué tipo de vaso soy yo. Dígale al que está a su lado, nos vamos a dar cuenta qué tipo de vaso somos hoy, ¿sí? ¿Qué tipo de barro somos nosotros hoy? Literalmente por la escritura, hoy vamos a deducir algunas cosas. Gloria al Señor. Vámonos por ello, por favor, para 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 21. ¿Sí? Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, oiga esto, subraye en su Biblia si lo quiere subrayar, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Y si usted lee antes o lee después, se va a dar cuenta que comienza a decirle, huye también de las pasiones juveniles, huye de la mentira, huye de todas estas prácticas. Entonces le está diciendo, usted quiere ser de verdad usado por Dios, usted quiere ser de bendición en esta tierra, porque eso es lo que frustra a muchas personas en la tierra, ¿sí? La frustración la gente cree que es porque no pudo rumbear, porque no pudo salir, porque no pudo viajar. Y literalmente el hombre está frustrado es porque tristemente no le ha dado cabida a Dios en su corazón a la manera de Dios, sino que le ha buscado a su manera, ¿sí? Entonces, como no se halla en comunión con Dios, por eso el hombre está vacío en su corazón. Y por eso es que el hombre busca, no sé, ¿cierto? La promiscuidad, la rumba, el licor, el vicio, sí, todas estas cosas que el hombre busca, digamos, para llenar ese vacío que hay en su corazón. Casa, carro, finca. Y al final de tenerlo se va a dar cuenta que el corazón sigue con el vacío, ¿sí? Cuando buscamos la felicidad en una persona, ¿sí? Una persona también. Estamos entrando en algo que se llama, por la escritura, en ocasiones, idolatría. Sin ti no podré vivir jamás. Lo he dicho como nos lo enseñaban antes sutilmente, donde nos llevaban a una dependencia ¿de quién? De las personas, cuando literalmente nosotros fuimos hechos para la gloria y la honra de Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Fuimos diseñados para estar en comunión con Él. Y mientras el hombre no esté en comunión con Él, por eso trata de saciarse en las cosas que este mundo le ofrece. Pero cuando tenemos comunión con Él, comenzamos a sentir plenos, mi hermano, donde su alegría, su felicidad, ya no depende sino de Dios, ¿sí? Ya no de algo externo, lo que llamamos gozo, que es una alegría interna, ¿sí? En cambio, la alegría que recibimos por las cosas de este mundo, buenas noticias, que vamos a viajar, que vamos a pasear, que vamos a rumbear, mire, eso es momentáneo, tristemente, por eso la gente de la discoteca, tristemente no todos los días son sábados para ellos. Entonces, ¿qué van a tener que hacer en la semana? Esperar que llegue el sábado, porque hoy es viernes, ¿cierto? Entonces la gente vive bajo ese precepto, esperando el viernes, cuando, mi amado, la felicidad siempre ha estado dispuesta para ti todos los días y a cualquier hora, porque el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Cuántos tienen ese gozo del Señor? Entonces demuéstreselo, dígaselo al que está a su lado, ¿sí? Oiga, usted no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone, dígale, ¿sí? Eso, gozo del Señor, mi hermano, gozo, gloria a Dios. 2 de Timoteo dice, no se habla de una casa solamente, sino también, como decir, en sombra de lo que representa la iglesia, ¿sí? Y la iglesia, dice en la Biblia, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, la iglesia, ¿sí? La iglesia. Dice, en el templo, dice, el último día de la fiesta. Vámonos, por favor, para Isaías 43:1, para darle más esencia a esto del vaso, ¿sí? Isaías 43:1 de la Escritura. Voy a aprovechar que Camilo ahí está en la sintonía. O si no, yo le gano
A Camilo, vamos a ver si le gané. ¿Le gané? Ah, bueno, llegué empatado, véalo aquí. ¿verdad? Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿Sí? Yo no sé si usted lo pasa por alto, yo no sé si usted lo lee a la carrera, pero usted tiene un nuevo nombre para Dios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese nombre? No, mire lo que dice aquí. Mío eres tú. ¿Sí? Y cuánta alegría no debe causar al corazón de la persona el decir, mío eres tú, pero que se lo esté diciendo cualquiera. No, se lo está diciendo Dios. Dios. Porque hay un inconveniente en nuestras tradiciones, en nuestras creencias. Voy a aclararlo por la escritura. Yo pienso mucho, hay veces, y ustedes lo saben, cuando llega una persona nueva a la transmisión, cuando alguien nos acompaña por primera vez, de tratar de dar las cosas más masticaditas. ¿Por qué? Porque la gente va a entender cosas de pronto que no son. O sea, por la información que se traía cuando nos hablan, por ejemplo, del enemigo en la Biblia. El enemigo, y hablamos aquí en la iglesia, el enemigo vino para destruirlo. ¿Y en quién piensa la persona que entra por primera vez a una iglesia cristiana? ¿En quién pensará como enemigo? En alguien que sea su enemigo, ¿cierto? Correcto, una enemistad que tenga por ahí, pero no va a estar entendiendo lo que dice la escritura. En la Biblia el enemigo es el diablo, que el diablo no es un tipo con cachos ni con cola, como nos lo enseñaron, porque si fuera con cacho y con cola, entonces la gente no se dejaría enredar. Pero ¿cómo dice la Biblia que se disfraza el diablo? Como ángel de luz. O sea, se va a venir a presentar por medio de algunas cosas que son llamativas y bonitas. Hay veces está disfrazado de 90, 60, 90. ¿Sí o no? Y entonces llega y el tipo es casado y entonces llega a la 90, 60, 90 y le sube la faldita aquí, ¿cierto? Mire, ahí se le está presentando, es influenciada esa persona sin saber lo que está haciendo por el diablo. ¿Para qué? Para destruir un hogar. Hay veces va a llegar en un ofrecimiento, como le llega a muchos jóvenes y aún tristemente a personas adultas. Fúmese esto y verá que toca el cielo, pana. Se le olvidan los problemas, vea, ¿cierto? Y entonces la persona dice, ay, sí, soluciona mi problema, pero no sabe que lo va a hundir después. Venga, hagamos este negocito, ¿sí? Hagamos este negocio y verá que vea, sale de pobre, pero no sabe cómo, en qué se está metiendo la persona. Entonces, aclararle a las personas ese concepto, ¿cierto? De que nos dijeron, todos somos hijos de Dios. Y por la escritura no es así. El ser humano es creación de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es cierto. Nosotros somos creación de Dios. Pero la Biblia dice en San Juan 1:11, San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Sí? El que tiene a Cristo en su corazón, la Biblia habla de la salvación. El que no lo tiene, el que dice, no, yo creo en Dios, pero a mi manera, son mis enseñanzas, lo que a mí me enseñaron. La Biblia habla de una condenación tristemente. ¿Por qué? Por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Es un regalo y en la cruz eso se muestra. Simplemente uno le dice, yo no te necesito. Y eso hacíamos nosotros por tradición. No, yo no necesito, yo vivo mi vida a mi manera. Pero cuando el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Por eso el regalo más grande que Dios dio a la humanidad fue Cristo. Cristo es el regalo más grande que Dios nos dejó, pero tristemente por la tradición y por las formas lo hemos dejado en un segundo plano. Gloria a Dios, aclarando esa parte, como dicen para los analíticos. Dicho esto, ¿sí? Hay unos vasos. Isaías 43:1 nos dice, formador tuyo, que en el hebreo traduce la palabra alfarero. Alfarero es el que forma la jarra, ¿sí? El alfarero es el que trabaja con sus manos y hace una jarra. Dice, Dios formó a Jacob y lo convirtió ¿en quién? ¿Quién era Jacob? Dice la Biblia, un engañador, ¿sí? Un engañador. Era una persona que desde pequeñita, su propio papá, su propia mamá, cuando lo llamaban,
Mire qué tal esto, el poder que dice la declaración en ocasiones, ¿cierto? Engañador, vaya y me trae algo a la tienda. Engañador, vaya y me compra esto. Mire, lo estaban, ¿cierto? ¿Y qué era lo que pasaba sobre nuestras vidas? Muchas veces la vida nuestra fue marcada por palabras que nos dieron nuestros padres desde pequeñitos. No servís, no sos capaz, no podés. Y eso fue lo que marcó tristemente la pauta en muchos, que uno dice después, pero ¿por qué no pueden salir adelante? Y es porque el problema es que se sale creyendo lo que se escucha. ¿Usted no ha notado eso mucho en el mundo común y corriente, hermano? ¿Cómo se trabaja la gente o cómo se trata a la gente con apodos? ¿Cómo le dicen? Y casi siempre sale a la luz de las bandas delincuenciales. Por ahí hay uno que le llaman Satanás, ¿no ha escuchado? Mire, tal vez quién le puso ese apodo, tal vez algún día. Satanás, ¿sí? ¿Para dónde vas? Entonces le decían así y eso lo fue, como decir, atando a la derrota, ¿sí? El nombre de Jacob, engañador, pero viene el Señor y le dice, mío eres tú, y entonces ahora le llama, ¿cómo le llama? Israel, que es la nación que usted conoce hoy, descendientes de ese hombre que fue transformado. Jacob es transformado en Israel. Entonces, gloria al Señor. Primero, vamos a ver vasos. Hay un vaso que se llama vaso de honra, ¿sí? Y este vaso de honra normalmente lo colocaban en las puertas de las casas. Usted sabe el clima inhóspito, usted conoce por la escritura de lo que es la cultura oriental, los caminos polvorientos, ¿cierto? Y los climas inhóspitos que habían. En ese tiempo no había ese sueño de tener una carretera como usted tiene al frente de su casa en este momento. No, todo era lomo de burro y a pie, ¿sí? ¿Y qué sucede? En las puertas de las casas, las personas tenían vasos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el que visitara y que llegara a su casa, entonces lo primero que pudiera hacer sería saciar su sed, ¿sí? Entonces, ¿a qué representa y qué tipo de persona representa ese vaso de honra en la escritura? ¿Sí? Dice que son las personas llenas del Espíritu de Dios diariamente, que tienen una palabra fresca, que tienen una palabra para dar aliento, que tienen una palabra para dar fuerzas, para animar al que está caído. Ese tipo de persona que ora, que en comunión con Dios está apoyando. Aquí hay respuestas. Usted está aquí literalmente, es porque alguien estuvo orando por ustedes. ¿Sabían eso, cierto? Nosotros somos la respuesta a la petición que están haciendo muchas personas. Señor, ayúdame, Señor, a salir de este momento, a pasar de este momento. Yo llegué a estar en parques porque no sabía para dónde pegar, me sentía solo. Pero iba a los parques porque veía gente y me sentía solo. Pero sé que alguien que estaba orando por mí hace que Dios me responda y comienzo yo a conocer una preciosa familia como la que ahora tenemos aquí, ¿sí? Y Dios mismo nos rodea, ¿pero por qué? Porque alguien comienza a orar por mí, alguien, ¿sí? Comienza a pedirle a Dios, Señor, ten misericordia, tú sabes de lo que está pasando, tú sabes por lo que está sucediendo, el mal momento, la tristeza en ese momento que embargaba mi corazón. Pero, ¿qué sucede? Comienza alguien a interceder y Dios contesta, ¿sí? Y se encuentra uno con esa persona que le dice, Dios tiene un propósito con tu vida, Dios te puede sacar adelante. Simplemente pégate a Dios y vas a ver la diferencia, ¿sí? De lo que es vivir una circunstancia difícil, porque no es para negar que hay circunstancias difíciles, pero sí decirles, pero sí hay una forma de salir de ella en victoria, ¿sí? Y es a través de ¿quién? De la persona de Cristo Jesús. Juan 7:37, vámonos a Juan 7:37 de la escritura y miramos qué dice Juan 7:37. Dice la escritura en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y sabe qué simboliza eso? Que las personas en el gran último día se reunían en el templo y habían puros vasos de ¿qué? Vasos de honra. Habían puros vasos de honra con agua que llevaban al templo. Y lo que dice es que a causa de todo esto que eran como ¿qué? Los sacrificios que la gente llevaban animalitos para ser sacrificados. Pero si los llevan vivos y los van a matar allá adentro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creen que estaba el entorno? ¿Cómo creen que estaban esos atrios, esos lugares donde se reunían? Si habían animalitos ahí.
pues los animalitos hacían suciedad, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que utilizaban todos esos vasos que estaban en esos tarros, toda esa agua que estaba en esos vasos, y la derramaban el gran último día y comenzaban a limpiar, más o menos lo que hacemos aquí. Por ejemplo, ahorita termina el servicio y casi siempre, por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hay unos voluntarios que dicen, venga, yo ayudo, y recogemos, pues, ¿cierto? Esto que celebramos cada mes, que es la cena, en donde compartimos ahí el desayunito y toda esa parte. ¿Qué sucede? Al final nos reunimos y comenzamos a ordenar nuevamente para tener lista para la próxima reunión. Entonces, ¿qué hicieron allá? Derramaron toda esa agua y ese momento lo aprovecha nuestro Señor para dar un mensaje. Y Él dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Y de tal persona, ¿qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Yo les daba el testimonio de un conocido mío que cuando él está muy enfermo porque le dio infarto, le llegó, cuando llega la esposa, había otra señora allá adentro. Y ella le dice, ¿y usted quién es? Y la otra señora le dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Y ella le dice, ¿cómo así? ¿Quién es usted? No, yo soy la mujer de él. Y entonces la esposa dijo, ¿cómo así que la mujer? Cuando llega otra y le dice, ¿y ustedes quiénes son? Y las dos le dicen en coro, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy la mujer de él. Es conocido y es de la vida real. ¿Sí? ¿Qué sucede? Este hombre estaba mal y ahí como que le dio otro infarto porque... No, pero lo tremendo es que Dios lo levanta. ¿Sí? Dios lo levanta a él. Eso luego le tocó arreglar el problema. Dicho, después es como que decía, mejor llévame, Señor. Pero ¿saben qué sucedió, mis hermanos? Él hablando conmigo, les voy a dar el nombre así porque no lo conocen. Le dicen Chucho. De repente eso tiene ese nombrazo, ¿sí? Porque se llama Jesús. Pero no es Jesús, o sea, usted ya sabe, ¿sí? Él no es el Jesús el bueno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él me dice, porque él me está mostrando lo que le pasó en su situación, en su experiencia, me dice a mí Jairito, yo estoy ahí, estoy para morirme y veo que se arrima alguien con una túnica muy brillante, pero no le veo la cara. Y lo único que sé es que esa persona me dice, ¿te paso agua? ¿Quieres agua? Y él le dice, sí, Señor, yo quiero agua. Y esta persona preciosa le da agua y él dice que que sintió una frescura y un amor en ese momento. Y luego esa experiencia que tuvo ahí se acabó. Pero lo que le está mostrando es, tú estás haciendo lo que estás haciendo porque tienes sed. Y hablamos de un tipo de sed bíblica, ¿cierto? ¿Cuál es la sed? Espiritual. Porque el ser humano fue diseñado por Dios para estar alimentándose no solamente de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el Señor, mi carne es verdadera carne, es verdadero pan, y mi sangre es verdadera bebida, verdadera agua. ¿Sí? El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Y este hombre me dice, es real, Jairo, Jesucristo es real, porque yo antes dependía de eso. Ahora ya no, me lo dice en ese momento que me lo comenta. Él me dice, se me quitó esa cuestión de estar buscando alegría pasajera, porque ahorita sé que Él es real y ya no necesito estar buscando por migajas de momentos, solamente cuando tengo en Él el gozo verdadero. Gloria al Señor, hermanos, bendito sea Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Acuérdense que esto tiene connotación bíblica también de la mujer samaritana. Cuando dice que la mujer se encuentra con el Señor en ese pozo, ¿cierto? Y el Señor le pide agua a ella. Pero ¿qué fama tenía la mujer samaritana? ¿Sí? 5 maridos has tenido, le dice el Señor, y el que tienes ahora no es ni siquiera tu marido. ¿Tienes sed? ¿Tú tienes sed? ¿Usted no nota algo? Ella al final no tomó nada de agua. ¿Y sabe qué dejó? El cántaro lo dejó ahí, porque no dice la Biblia que salió con el cántaro. ¿No le parece la misma experiencia de Pedro, que también dejó la barca y siguió a Jesús? Porque todo cambia cuando tenemos un encuentro personal con Él.
cuando su palabra es revelada a nuestras vidas. Mire, hermano, todo lo de este mundo pasa a un segundo plano y no estoy diciendo que no sea importante lo de este mundo. Pero cuando le damos la prelación a Él, la vida toma sentido, mi amado, toma sentido, gloria a Dios. Vaso de misericordia, segundo vaso de misericordia. Dice que era aquel vaso como este, nuevamente, que se colocaba, ¿sí? En la vera de los caminos, o sea, en los caminos que había gente, lo que hoy por hoy hacen, ustedes no han visto por causa del verano, ¿qué hacen algunas personas en la calle? ¿Pensando en quién? En los animalitos, pensando en los perritos, pero que literalmente en la Biblia se llevaba a cabo pensando en las personas que venían por los caminos. Y era dejarles agüita tapada, desde luego, ¿sí? Se les dejaban los vasos con agua tapadita. Y las personas que iban por el camino, forasteros, llegaban sedientos y se refrescaban con esa agua. Romanos 9:23. Vámonos a Romanos 9:23, hermanos. Dice la Escritura en Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, ¿sí? Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, que de entrada usted debe de ubicarse, ¿cierto? Y entender que usted, para Dios, viene a representar un vaso de ¿qué? Un vaso de misericordia en esta tierra. Usted está y yo estoy puesto en esta tierra, no para decirle en las calles a las personas, te vas a ir para el infierno, ¿sí? Arrepiéntete, pecador, ¿sí? Bajo ese parámetro, Dios nos llama a nosotros para que demos buenas nuevas de esperanza. Hay salida, ¿sí? Dios cuenta contigo y conmigo como vasos de misericordia puestos en los lugares por donde la gente transita. ¿Quiénes vienen a hacer esto? Hay veces. Ese tipo de personas, yo lo viví mucho tiempo porque yo estuve trabajando en la calle, ¿sí? Estuve ahí, un amigo me dio la mano, yo ya lo he mencionado aquí, se llama Nelson, él, siempre le doy gloria a Dios por su vida, porque estando en situaciones complicadas fue el que me dio la mano, me puso a vender camisetas y me soltó hasta 500,000 pesos en camisetas, viéndome meramente en la iglesia y sabiendo, porque hablé con él un momentico, y me dio la mano y me dijo, vaya y venda esas camisetas, hermano, y mire a ver cómo soluciona. Y comencé a salir por las calles y toda esta cuestión, después de haber tenido, como lo he mencionado, una casa, un carro, ¿cierto? Tener negocios, 4 almacenes de calzado, y se me viene el mundo encima y todo comienza a complicarse en mi vida, pero resulta que en medio de esa circunstancia de un desempleo, toda esta cuestión, hay alguien que me da la mano, ¿sí? ¿Y qué sucede? En ocasiones estoy yo en el puesto donde él trabajaba, tiene un puesto por allá cerca de la Plaza de Caicedo en la calle. Y hermano, usted escucha aquí, vea, madrazo por acá, madrazo por allá. Por acá pasa la muchacha, la minifalda, ¿cierto? Y uno luchando con esas tentaciones. Y una cosa y la otra, y por acá diciendo vulgaridades y el otro colocando la hora de los despechados, la hora de los adoloridos que llaman, ¿sí? Adolorido del corazón. Y uno por acá, Dios mío, Padre amado, todo esto que se comenzaba y uno deseaba no estar en ese lugar porque hay algo que pasa y usted lo ha vivido, usted lo ha experimentado cuando llega el Espíritu Santo a uno y es que uno comienza a aborrecer, no entiende cómo, porque uno participaba de eso. En mi boca yo no hablaba 2 minutos sin soltar un madrazo, una vulgaridad, una palabra soez, hermano. Pero cuando uno viene a Cristo es algo que uno no entiende cómo, pero comienza a vivir esa experiencia de aborrecer, por decir algo, las vulgaridades. Es fastidioso, Dios mío, uno quisiera pagar escondedero porque uno dice, no entiendo. Y ahí es donde viene esa palabra que mencionaba ahorita la hermana Yolanda, ¿sí? Y que se mencionaba ahorita, es la palabra santo. Porque en la Biblia santo no es sin pecado, como nos lo enseñaron en la tradición, lo digo con todo respeto. Donde el santo es ese que tiene una ¿qué? Una aureola. No, en la Biblia la palabra santo es separado simplemente. Una persona que se separa para Dios, Dios lo ve como santo. La palabra santo, estamos hablando de San Pedro, por ejemplo, y Pedro andaba con una, ¿sí? Con una 3/4 aquí. Pedro andaba mancado. Dice la Biblia que el último día le arrancó ¿qué? La oreja a Malcolm. Mire, Pedro, y la Biblia, ¿cómo habla de Pedro?
como un santo, ¿sí? En la Biblia todos los personajes que menciona la Biblia como santos son personas que tenían fallas y errores, todos. En la Biblia no hay ni uno al cual Dios, ¿sí?, le tape cosas. Todos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero se metió con una mujer casada, ¿sí? Todos, a todos. La palabra santo quiere decir apartado, quien Dios lleva en un proceso, así como el cepillito de dientes que usted tiene. Usted dice, no, ese cepillo es para mi uso nomás. Entonces sale la otra persona por ahí, vení, préstame lo que necesito, limpiarme aquí unos tenis. No, señor, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted está loco o qué? No, ese cepillo es de uso personal. Y eso es lo que Dios quiere con una persona que santifica. Lo quiere para su gloria, para su honra, para que tenga comunión con Él, ¿sí? Y al tener comunión con Él es especial porque es una forma, mis hermanos, que uno no entiende, pero Dios te coloca personas a los lados que están pasando por necesidad. Es tremendo lo que Dios hace cuando una persona comienza a santificarse. Dios mismo le llama a personas que necesitan en un momento determinado y tú eres la respuesta a la oración que alguien está haciendo. Tú eres la respuesta de Dios a una petición. Gabriel lo acaba de mencionar. Una persona que, hombre, nosotros no somos jueces de él, pero hay una oportunidad para esa vida aún, todavía en esa circunstancia por la que está pasando. Y ojalá que la valore y que se arrepienta, ¿sí? Pero ¿qué hace Dios? Dios da oportunidad, Dios da oportunidad. Entonces, ¿qué sucede? Es ese tipo de persona que es colocada en los caminos. Yo estando en ese lugar le decía, Señor, y fueron como 4 años en ese lugar, mi hermano. Y yo decía, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Pero resulta que así como también habían esas circunstancias, llegaban personas allí a ese puesto con problemas, con angustias, con dificultades, y siempre había una palabra en nuestra boca para animar, para alentar, para ayudarle a la persona a esforzarse a seguir adelante. Ese es un vaso de, ¿cómo se llama? Misericordia. Gloria a Dios. Vivo, ¿sí? Dice, muestran misericordia en medio del dolor. Siempre están manifestando esperanza. Entonces no sé si tú eres un vaso de misericordia en el lugar donde estás, en la empresa donde estás, en el instituto, en el colegio, en la universidad donde estás, ¿sí? Si usted es de aquellos que lleva esperanza, de aquellos que lleva restauración, restitución, la Biblia dice que Dios nos dio un ministerio. ¿Cómo se llama ese ministerio? Reconciliación. Reconciliación. ¿De quién? De los hombres con Dios. Ese es el ministerio que todos tenemos. El de reconciliar a las personas con Dios. Volvamos a Dios y verás que todo tiene sentido, todo cambia cuando comienzas a conocer de Dios, ¿sí? Vamos a ver que también había un vaso muy especial. ¿Cómo se llama este tercero que menciona aquí la escritura? Se llama vaso escogido. Vaso escogido por Dios. ¿Cuántos vasos escogidos hay aquí? Bueno, gloria a Dios. Ahorita se va a dar cuenta y te enlazas con los dichos de tu boca. ¿Cómo les parece que el vaso escogido era ese tipo de vaso que el alfarero hacía, pero le quedaba tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto, que el alfarero decía, estoy orgulloso de este vaso que hice. Estoy orgulloso, qué cosa tan hermosa, cómo me quedó de pulido. ¿Y sabe que por pulido, qué hacía el mismo alfarero? No lo ofrecía. Ahí mismo no lo ofrecía, sino que lo guardaba en los lugares más oscuros ahí de su venta, pues, de vasos, pero él lo guardaba por allá, lo tenía reservadito, escondido. ¿Para qué? Para que cuando llegara una persona con una circunstancia bien especial, bien, una persona de pronto de alcurnia, decir, necesito el mejor de los mejores, el mejor vaso que te haya quedado. ¿Y sabe qué hacía ese alfarero? Se le tiene, pero me espero un momentico porque voy a sacarlo, porque lo tengo por acá separado. E iba y lo sacaba de ese lugar, porque le había quedado perfecto, ¿sí? ¿Sabe qué características tenía ese vaso? Era de los únicos vasos al cual el alfarero le escribía su nombre. Era el único vaso. A los demás no le escribía su nombre, pero al vaso escogido le escribía el nombre del alfarero, el que lo hizo, ¿sí? Vámonos a ver quién es ese tipo de vaso en la Biblia, ¿sí? ¿Y qué hizo
Dios, ¿a quién escogió para que fuera un vaso escogido? Hechos 9, del 1 al 6, ¿sí? Hechos capítulo 9, después de Romanos. Perdón, antes de Romanos, Hechos 9, sí. Debe ser el clima, hermanos, el clima. Entonces dice, Hechos 9, del 1 al 6. Y mire lo que dice la Escritura. Así que si usted dice, yo soy un vaso escogido, bueno, gloria a Dios que es un vaso escogido, pero también ojo con la formación, porque la formación no es fácil para un vaso escogido, ¿sí? Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor del cielo, de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Gloria a Dios. Ahora vámonos al versículo 10 al 17 y se va a dar cuenta usted lo que es un vaso escogido para Dios, ¿sí? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento, que en el original dice vaso escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria al Señor. Hasta el 17, ¿verdad? Dije. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí tienen ustedes, ¿sí?, la manifestación bíblica de lo que es un vaso escogido, ¿sí? Personas que van a andar en otros niveles, pero personas que primero el Señor va a procesar de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque en los niveles a donde Dios lo va a llevar a utilizarlo, le es necesario pasar primeramente por muchas humillaciones. Que si la persona no aprende a humillarse bajo la mano poderosa de Dios, simplemente no va a poder ser un instrumento poderoso en la mano de Dios. Pero gente que es separada, gente que lleva años en una iglesia y dice, ¿y cuándo me van a colocar a mí? ¿Y cuándo Dios me va a utilizar de pronto, cierto, en cosas de milagros, en señales, prodigios? Yo di testimonio alguna vez de que, hombre, al principio cuando yo conozco el Señor, hermanos, predicaba por todo lado, y en una de esas predicaciones llego allá al ladito de la ermita, en ese parquecito de los poetas, creo que llama, cuando reto a la gente por una palabra que había dado y reto a la gente para que salgan para orar. Oremos para que usted vea el poder de Dios manifestándose en este lugar. Hombre, me sale un señor que me dice, he recibido 2 infartos, he tenido 2 infartos y no quiero volver a pasar por esa experiencia. Fácil, fácil, usted ora allí y usted dice, bueno, ya oré, ¿cierto? Pero ¿cómo va a saber? Ya no se da cuenta. Pero me sale un hombre con prácticamente media cabeza, hermano, yo no le estoy mintiendo. Estaba hundido todo su cráneo por un accidente que tuvo, pero por la misericordia de Dios había quedado vivo. Y él mismo decía, ya para mí esto es misericordia, yo haber quedado vivo de esta circunstancia. Pero ¿qué creen que espera la gente que está a los lados cuando yo le digo Dios va a hacer un milagro en este hombre? ¿Qué creen que va a hacer? Que va a quedar hasta con un chichón, ¿cierto? Que le va a salir tanto que va a quedar como con un chichón. Hermano, ¿usted cree que yo qué pensé en ese momento? Dios mío,
¿Quién me mandó a meterme en estas? ¿Sí? Yo lo único que hice fue orar. Le digo, Señor, está en tus manos, es a lo que tú me mandaste. Pero que el hombre le salió el resto de la cabeza que le faltaba, no. Y después yo me preguntaba, yo me hacía esta pregunta, Señor, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si tú me estás diciendo que ore por los enfermos y no pasa nada, entonces. Pero cuando comienzo a leer este pasaje de la Biblia, comienzo a entender que lo más seguro es que mi corazón no estaba preparado para ver un milagro, como si hemos visto luego milagros de Dios. Porque qué tal que en ese poco tiempo que llevo yo, y qué tal que ese hombre hubiera normalizado, por ejemplo, el tamaño de su cabeza. Hermano, después, ¿quién me tumba las alas que creo tener? ¿Sí? Después dígame, ¿cómo no voy yo allá a caminar ya así? Yo levanto, yo inflo cabezas, a ver. ¿Dónde están los que creen que tienen poca cabeza para inflárselas un poquito? Se ofanaría uno, hermano, porque no estaríamos preparados. Pero Dios primero tiene que preparar tu carácter para las cosas tremendas que Dios va a hacer a través de tu vida. Tiene que ser formado ese carácter primero, la humildad, ¿sí? La compasión, la misericordia, el amor tiene que ser desarrollado. ¿Y dónde lo desarrolla Dios? Llevándolo ¿a dónde? Al desierto, llevándola a pasar situaciones bien difíciles. ¿Sabe por qué Yolanda, por ejemplo, hoy por hoy nos puede hablar de gozo y de todas estas cosas que uno le ve esa energía? Porque ella sabe que es perder un ser querido. Ella lo sabe. Y ahora le podría hablar a alguien con toda la autoridad de decirle, mira, yo lo pasé y sé que con Dios se puede. Con Dios eso que era un dolor tan fuerte puedes convertirlo en una victoria. Hay una esperanza. Los que hemos vivido esa experiencia de un ser que ha partido, por decir algo, ¿sí? Dios nos permite pasar esas circunstancias, te está permitiendo la situación que estás viviendo, porque tú vas a ser una bendición para alguien en el futuro, que en el momento no sabes quién es, pero que por causa de esa experiencia que tú estás viviendo, esa vida va a ser bendecida. Y aquí tenemos a un Pablo que está siendo formado, ¿sí? Dice, ¿cómo lo veía Dios? Lo hacía con el color, la forma, la finura, ¿sí? No se vendía, sino que se ponía escondido, ¿sí? Y le colocaba su nombre. Por eso le dice, porque me es necesario que éste lleve mi nombre a los gentiles. A los gentiles que ustedes ya saben que no serían los judíos, sino el resto de la humanidad. Y Pablo, solamente Pablo es utilizado en la Biblia de esa manera tan impresionante para llevar el evangelio. Y mire dónde va la obra de Pablo. Mire. 9 y qué, faltan 10 para las 10 y aquí va la obra de Pablo, hermanos. Aquí va lo que Dios hizo a través de Pablo. Miren dónde va, Cali, Colombia, ¿sí? La obra del evangelio, gloria a Jesús. Bernabé manda a llamar a Pablo, que estuvo aproximadamente 17 años quieto y a oscuras. Gálatas 1:18, por causa del tiempo solamente anótelo, habla de 3 años que Pablo fue separado. Y Gálatas 2:1 habla de que estuvo 14 años en los desiertos, en Arabia, él estuvo separado, preparándose para lo de Dios. Pero hay gente que quiere ¿qué? Ser utilizada, pero solamente sabe, Jesús lloró, ¿sí? No quiere estudiar la Biblia, no quiere discipularse, no quiere venir a la iglesia, pero sí dice, no, yo soy un predicador a las naciones. Mira, esto no hace grande a una persona, mi hermano. Delante de Dios todos vamos a tener que decir un día, Señor, aquí estoy. ¿Y sabe qué va a decir el Señor? Ya lo sabemos. Dice, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. ¿Sí? Pero no consiste en un puesto, no, en una relación, mi hermano, en el servicio. Es en el servicio que consiste. A una persona no la hace grande ser pastor. No la hace grande. Simplemente es por la gracia de Dios que va a ser utilizado. ¿Para qué? Para llevar el evangelio, no más. Pero hay otros que inclusive sin estar de pronto en una tarima están sirviendo de una manera tan impresionante que Dios está viendo esa labor. Dice que los miembros más débiles en el cuerpo son los más importantes. Los más débiles, aquellos que usted ve de pronto por ahí paraditos. Usted está tranquilo aquí porque su carro alguien lo está cuidando allá afuera. Y usted está tranquilito. Alguien que está haciendo que las cosas pasen, mi hermano, delante de Dios. ¿Sí? El corazón humilde, haya gracia delante de Dios. Gloria a Jesús. Tiempo de espera. Sí, Isaías 50:10.
Vamos a mirar qué debemos de vivir en ese tiempo de espera. Isaías 50:10. Camilo, Isaías 50:10, por favor. Dice la escritura, aquí está ya. Isaías 50:10 de la escritura dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye su voz y oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Sí? Confíe, sí, 50:10. Confíe. ¿Qué es la orden que Dios te está dando hoy, mi amado? Solo confía. Solo confía. Estás pasando un mal momento, estás pasando por un desierto, estás pasando por una circunstancia adversa. La Biblia te dice, la palabra de Dios nos dice, solo confía. Suéltate en las manos de Dios. Estás en las mejores manos. Él tiene cuidado de nosotros. Su promesa dice, no te dejaré, no te desampararé. Mi espíritu irá contigo y te daré descanso. Dios te dará descanso en esa circunstancia que estás viviendo. Tranquilo, que Dios te da descanso. Gloria a Jesús. Este tipo de personas han oído la voz del Señor y esperan por su misión. Tal vez pasa el tiempo y dicen, yo no me hallo, yo no sé cuál es mi lugar, yo no sé en dónde encajo. Pero el Señor les dice, espera simplemente y déjate pulir, déjate trabajar. Mi amado, Dios va a colocar situaciones en tu empresa, en tu negocio, delante de tus amigos. La propia familia en ocasiones vas a sentir que te hace la guerra. Pero ¿qué hace Dios? Te dice, solo confía y espera. Vas a ver mi mano trabajando. Si no, miremos a José. Si no, miremos a David. Si no, miremos a Moisés. Si no, miremos al mismo Jesús. ¿Sí? Rechazado por multitudes. Crucifíquenle, crucifíquenle. Pero ¿quién es Jesús hoy? Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Démosle un fuerte aplauso al Rey de reyes. Que Él es digno, hermano. Dios lo coloca contra la pared. Solo Dios y ellos. Ese tipo de vaso escogido, por eso le hago como un énfasis en esto tan especial. Ese tipo de vaso que es escogido, Dios lo va a llevar a una dependencia total de Él. Dios y Él. Aquí no hay amigo. Aquí no hay familiar. Aquí no hay persona que te va a dar la mano. Nadie. Solamente vas a vivir la mano de Dios. Solamente vas a ver los milagros que vienen directamente del cielo. Solamente Dios se convierte en tu consuelo. Tal vez la familia no te visita. Parece que todo el mundo te olvidara, porque Dios al que va a trabajar de esa manera lo lleva a la soledad. Todo siervo de Dios en la Biblia, todo profeta de Dios, Jeremías, Juan el Bautista, fue llevado a los campos solo. Porque es allá donde depende únicamente de Dios. A Isaías le dijo, simplemente te van a proveer unos cuervos en un momento determinado. Y va y lo sostiene a través de un milagro, porque el cuervo lo que más come, ¿qué es? Carne. Entonces ahí, Elías, ¿yo qué dije? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, Elías vive esa experiencia de una soledad y una dependencia total de Dios. Y les decía en otra ocasión, ahí es donde se inventa la hamburguesa, hermano. Pan y carne, ¿sí? Ahí, hermanos, gloria a Dios. Dios lo coloca contra la pared, solo Dios y ellos, una total dependencia de Dios. Si usted es de los que todavía depende de su familiar, depende del tío rico que le mande una platica, depende de estas cosas, hermano, por ese lado, espérese y verá que Dios lo va a trabajar de todas formas. De todas formas, a todos Dios en esta área nos va a trabajar. Porque Él lo que quiere es una dependencia total ¿de quién? De Él. Vasos limpios, cuarto tipo de vaso, por favor, segunda de Timoteo 2, 20-21, que fue con el que iniciamos, creo. ¿Sí? Y dice que si alguno se limpia de todas estas cosas, ¿qué es? Todo tipo de impureza, ¿sí? Orgullo, vanidad, vanagloria, prepotencia, arrogancia, altivez. Todas estas cosas que normalmente traemos nosotros por tradición, ¿sí? Dice que somos vasos limpios en las manos de Dios para poder Él depositar su gloria. Es que lo que vive en usted, mi amado, y lo que vive en mí no es cualquier cosa. ¿Quién habita en nosotros? Dice la Escritura. El Espíritu Santo de Dios. Dice, vendré y haré morada para que donde ustedes estén,
estemos nosotros también. Eso no lo conoce en el momento el mundo. El mundo todavía no puede vivir la experiencia de la persona preciosa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no ha recibido a Cristo en su corazón. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, dice la Biblia, y vendremos y haremos morada en él. Por eso la vida toma sentido. Por eso comenzamos a vivir en paz. Porque ahora Dios hace morada en nosotros, mis hermanos. No eran útiles. Dice que los vasos desgastados se dañaban su boca y sus asas. No eran útiles, aunque eran desgastados. En estos llevaban, por ejemplo, al templo los diezmos de grano, de harina, y allí se quedaban. Los levitas los mandaban a arreglar al alfarero, pero eran utilizados para cosas buenas, para cosas de Dios, ¿sí? Dice el quinto paso. Mire lo que había que hacer con estos pasos. El alfarero utilizaba 4 pasos para preparar esos vasos cuando los llevaban y llevaban de pronto rotos en la parte de su boca, llegaban con algún problemita, ¿sí? Y el alfarero utilizaba estos 4 pasos que son los que Dios está utilizando con usted y conmigo. Primero, ¿qué hacía? Los vaciaba. Lo que les decía ahora. Es que yo tengo tal carrera, ¿sí? Es que yo tengo tantos estudios. Es que yo tengo doctorado en esto y en lo otro y en lo otro. Por eso muchas de las personas que tienen gran sabiduría, tristemente, ¿quiénes son los que gobiernan en este mundo? Por ejemplo, en muchos casos, supuestamente las personas más preparadas. Y ese tipo de personas que son tan preparadas en este mundo, ¿sabe qué están avalando? Matrimonio, hombre con hombre, el aborto y todas estas cosas que van contra Dios. Y tienen conocimiento humano todo el que quiera, tienen todo ese conocimiento. Pero ¿qué sucede? Mientras no se despojen de ese conocimiento, ¿qué pasaba con nosotros? Mientras no nos dejemos despojar de ese tipo de yo viví de tal manera, ¿sí? Yo era esto, yo era lo otro. Mi hermano, eso a Dios no le sorprende. Es más, eso en ocasiones hace que se tropiece para el uso que Dios te quiere dar, ¿sí? Porque al orgulloso Dios lo mira de lejos y al humilde lo atiende de una, mi hermano. Eso lo dice la Biblia. Entonces los vaciaba. Luego, ¿qué hacía? Los lijaban o cepillaban para que quedaran lisos. ¿Qué es eso de cepillar? ¿Qué es eso de lijar? ¿Sí? Hay hermanitos que les llaman ¿cómo? Lija. Hay pastores que también son una ¿qué? Dígalo. Una lija, ¿sí? Hay pastores que son fregados, ¿sí? Hay pastores, uno hace así apenas, véalo allá, ¿sí? ¿Pero qué es? Son pastores o son personas que Dios utiliza para lijar tu vida. Compañeros, personas a tu lado, que te vas a sentir incomodado, pero es la forma en la cual Dios trabaja. ¿Para qué? Para que nosotros dependamos más de Dios, para que desarrollemos ¿qué? El amor. Hombre, porque ¿qué mérito tiene amar al que te ama? ¿Qué mérito tiene? ¿Sí? Pero ¿cómo hace Dios con nosotros? Amen a los que les aborrezcan. Ámenlos. Esa es la orden de nuestro Dios para nosotros que somos hijos de Dios, para que sean como el Padre, porque el Padre es perfecto. ¿Y qué hace el Padre? Mire, el Padre envía el agua para el que siembra yuca, plátano, pero también para el que siembra marihuana y cocaína. Él no acorta su mano de hacer el bien, ¿sí? Y Él quiere que nosotros seamos como Él, porque Jesús dijo, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. O sea que si nosotros guardamos resentimientos, si guardamos odios, si no perdonamos, ¿será que nos parecemos a ese Padre que habla la Biblia, mis hermanos? Si todavía no hemos soltado esas cargas, no hemos perdonado, porque nos estamos haciendo dioses cuando no perdonamos, nos hacemos como Dios nosotros. Es más que Dios, porque Dios dice perdone. Y si yo no perdono, le estoy diciendo, Dios, usted está equivocado. Usted no sabe lo que dice. ¿Cómo voy a perdonar? Mire lo que me hizo. Y su propio hijo dijo en la cruz, ante toda esa injusticia que estaban haciendo contra él, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y tenía todo el derecho a juzgarnos y a mandarnos para el infierno. Pero ¿qué hace Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que aún, lo decía Gabriel en el ayuno ayer, Gabriel cuando pierde a su mamá, Gabriel la coge contra Dios, ¿no, Gabriel?
Gabriel dice, yo comencé a juzgar a Dios. Alguna vez el director de la ciclovía en Cali me pregunta y me dice, hábleme de por qué mi mamá, que siendo una santa, tiene que pasar por enfermedad y se me muere mi mamá. Hábleme usted, pero no me diga lo que todo el mundo me dice. Es que todos tenemos que morir. No, no me diga eso. Dígame algo que de verdad me aclare qué fue lo que pasó con mi mamá y Dios. Y lo único que se me vino a mi cabeza, hermano, es, mire, si Jesús, siendo justo y siendo el Hijo de Dios, murió, ¿sí? Y pasó por todo lo que pasó, ¿quiénes somos nosotros para decir, conmigo Dios no, usted conmigo olvídese que no me viene a hacer esas? Si somos pecadores. Si al propio hijo, que no tenía pecado, Dios le permite vivir esa experiencia, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, a mí no me puede permitir pasar por tal circunstancia? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de persona? Dice que es lijada y cepillada, ¿para que qué? Para que quede liso. ¿Qué es la lijeza? Lo que es el liso en este, ¿qué representa la parte de quedar liso? Humilde, sencillo, amoroso, ¿sí? Que la persona entienda que todos tenemos procesos y que en esos procesos va a haber personas que se demoran más, hay otros que se demoran menos. Entonces tenemos paciencia y nos empezamos a amar los unos a los otros. Dice que luego lo pasan al proceso de la restauración, mezcla de barro, agua, y hay algo especial ahí. ¿Sabe cómo restauraban los vasos cuando llegaban rotos aquí en la parte de la boca, en la parte de arriba? Utilizaban sangre, porque el alfarero, además del agua y del barro, iba también y buscaba a unos animalitos que tenían las ovejas, ¿sí? Como, ¿cómo se dicen? Como sanguijuelas le llaman, pero que usted ya y yo sabemos que son como garrapatas, ¿cierto? ¿Y qué hacía el alfarero? Le sacaba esa sangre de esos animalitos. Y por medio de esa sangre, ¿sí? El barro se vuelve más sólido, ¿sí? Se vuelve más sólido. Cali es una ciudad violenta porque tristemente fue consagrada en el templo. Lea un poquitico acerca de la historia de Cali y la parte espiritual y se va a dar cuenta que el templo que llama, allá donde casó la Mencha y allá dice que fue consagrada la ciudad y dicen que esa construcción, los anales históricos dicen que fueron hechos con barro y con sangre de esclavos. Y esta ciudad es una ciudad tristemente muy inclinada a esa parte del derramamiento de la sangre, además de la diosa Kali, ¿sí? De la diosa Kali, que es una diosa de violencia, de sangre. Entonces mire qué dice, ¿a qué viene a representar la sangre de cierto que se hace, que se mezcla con esa agua y con ese barro? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sangre de Jesús nos perdona y nos coloca una nueva, ¿qué? Una nueva boca, hermanos. En estos vasos, esto venía a representar como una boca. Y resulta que cuando viene la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, su forma de hablar y mi forma de hablar es transformada. Porque comenzamos, a mí me impresionó, vuelvo y repito, recién conociendo la Biblia, recién conociendo la Escritura, recién conociendo la vida cristiana, que me pego un machucón y ustedes saben qué era lo que soltaba uno ahí mismo, ¿sí? Pero ¿qué digo yo? ¡Santísimo Dios! Y cuando caigo en cuenta digo, ¡ay! No menté la madre, ¿sí? Y digo, uy, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Y literal, esto, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la bendita palabra de Dios. Mi hermano, tu forma de hablar, ¿qué dice? ¿Qué le dijeron a Pedro? Su forma de hablar lo delata. Porque si usted es cristiano y todavía está escuchando, no hay que hacer, estamos mal, no hay nada que hacer, no hay para dónde pegar, y entonces le da la chimoltrufia, ¿cierto? Mi hermano, está mostrando allí literalmente que Dios habita en usted. Cuando Dios es Dios de fe, de esperanza, no importa que estemos pasando por esta, pero vamos a salir adelante, todo lo puede en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Hermanos, somos victoriosos, por eso la Biblia dice que somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Jesús, restauración. Ahora, a lo último, ¿saben qué hacía con ese bendito vaso una vez restaurado? Lo llevaban al fuego otra vez. ¿Usted no ha caído en cuenta que de vez en cuando como que viene y repite otra vez la porción de prueba? Usted que de pronto dice, no, yo ya salí adelante, vea, ya, ¿cierto? Ya salí adelante. Como que Dios ya me sacó de esta.
pero no nota que hay veces le viene otra. Y es porque Dios está puliendo algún área en tu vida y en mi vida, en donde nos pasa algo y Dios dice, vamos a ver si cree, vamos a ver si es verdad. A nosotros nos vinieron las dos junticas, que fue la de Arlé, que nos dicen, el médico dice allá en Chile, no hay nada que hacer con la niña. Y le dije, se complicó y esto ya no hay nada que hacer. Y entonces viene, cierto, y viene esa circunstancia, esa noticia, y entonces, Dios mío, y entonces, ¿qué comienza la niña? A mejorar. Y comenzó la niña a mejorar y aleluya, ¿cierto? Vean, no pasó, hermano, ni una semana, no pasó nada. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió inmediatamente? Cielo se embolató. Cielo se fue de la casa. Y así como estaba, y Cielo tenía dependencia de pastas. Es que es fácil decir, se fue, ya estaba crecidita, ya está grandecita, sabe defenderse sola. Pero mi amado, es que le habían dicho, es que usted tiene problemas de corazón. A ella se le inflamaban las piernas. ¿Y qué comenzó a pasar en el corazón de mi esposa? ¿Sí? Otra, pero así seguidita. Dios te va a perfeccionar tu fe para ver si de tu corazón sale una alabanza, si de tu corazón sale una gloria a Dios en medio de la circunstancia, porque Cristo entonces se está formando en tu vida. Cuando en medio de la circunstancia complicada, Pablo y Silas en la cárcel, dice que cantaban himnos y cantaban salmos al Señor, mi amado. ¿Por qué? Porque sabían en quién habían confiado, ¿sí? Porque tu esperanza debe estar puesta en Dios. No te va a dejar, no te va a desamparar, no vas a quedar limitado, no vas a quedar en derrota. Dios te sacará adelante. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesucristo, vas a salir adelante, mi amado. La prueba de fuego. No temer, por eso Dios nos enseña a no temer a las pruebas. Mi hermano, cuando venga una prueba, dele gloria a Dios. Estás pasando por un momento difícil. ¿Sabes cómo sale rápido eso? Señor, no importa lo que pase, tú sigues siendo mi pastor. Yo sigo confiado. No entiendo lo que me está pasando, no lo entiendo. Pero sé que tú tienes cuidado total y absoluto de mí. Pero sé que tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Vaso de deshonra, 2 de Timoteo 20. Vamos a meterle el acelerador a esta partecita última. 2 de Timoteo 20. Vasos de deshonra. No siempre se demora así, le aclaro a doña Olga, que es la vecina. No siempre se demora el servicio tanto como hoy. Hoy por lo que tenemos cena, de pronto es un poquitico más demorado. Pero bendito sea Dios que por el desayuno no se preocupó. Gloria a Dios. Vasos de deshonra, 2 de Timoteo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos. Pero dice que otros son ¿para qué? Para usos viles. ¿Qué dice aquí? No eran finos, eran viles, ¿sí? El verdadero secreto es vaciarse. La persona que no se vacía, la persona que no, que no quiere cambiar su chip, que no quiere entender que Dios te dice perdona simplemente, por ejemplo, que no odies y la persona sigue odiando, que deja esto, que deja tal cosa, que deja la pornografía, que dejes esto que no te conviene y la persona no lo quiere soltar y no lo quiere soltar y no lo quiere soltar, se convierte en ¿qué? En un vaso vil, ¿sí? En un vaso de deshonra. Dice, porque ¿qué pasa con ese tipo de personas que siempre están murmurando? Por decir algo en una casa, que está murmurando en una empresa. Dice la Biblia, ¿cierto? Y lo compara con lo que se hacía con esos vasos. ¿Ustedes saben qué se echaba en esos vasos? Basura, vasos de deshonra. Se llenaban de basura. Y entonces cuando algo se llena de basura, ¿qué comienza a traer? Moscas, olores malos, ¿cierto? Entonces dice que cuando una persona se emparenta, ¿cierto? Y se vuelven, por ejemplo, con el chisme, murmuradores, divisores, la Biblia los compara con vasos de deshonra, ¿sí? Porque el vaso limpio era un vaso en el que también echaban cosas sucias, pero ¿qué hacía? El primer vaso que mencionamos, ese se vaciaba, ¿cierto? Se vaciaba diariamente, iba a la comunión con Dios y al otro día salía con ganas otra vez de restaurar. Pero el vaso de deshonra no. Al vaso de deshonra le entra basura y él no se deja limpiar. Y siempre va a ser utilizado ¿para qué? Preciso a la persona que siempre le llegan los chismes. Mire, los demás lo buscan porque saben que ahí, mejor dicho, fructifica, ¿no? Fructifícate y multiplícate en esa persona. El chisme, la murmuración, ¿sí? La crítica. Entonces habla de ese tipo de vaso. Belcebú en la Biblia, ¿usted sabe qué quiere decir Belcebú? Es el dios de las moscas, dice el estudio.
¿sí? Entonces dice que ese tipo de persona es una persona criticadora, murmuradora, divisora, ¿sí? Son lo que en la Biblia se llamaría un cristiano carnal. ¿Sabe cómo llama Pablo a los cristianos carnales? Especial, pero les dice hermanos. ¿Cuántas veces les he querido dar alimento sólido, pero me toca darles lechita? Porque no estando ustedes en distensiones, ¿no me están demostrando que son carnales? La persona que dice yo soy de Pablo, yo soy de Silas, ¿quién predica el domingo para ir? ¿Quién predica el miércoles para ir? Por eso normalmente nosotros no mencionamos aquí quién predica. Porque hay una palabra de Dios en la boca de toda persona que se dispone simplemente. Y hay una enseñanza para tu vida. Y a todos hay para aprenderles. A todos hay para aprenderles. Por eso aquí colocamos los discipulados. Enseñe usted. Enseñe usted. ¿Quién quiere enseñar? Y le decimos a las personas, mire, porque a todos hay algo para aprenderles. ¿Sí? Pero ¿qué hace esta persona? ¿Sí? El carnal siempre es, ay, es que me miró feo, no me saludó el pastor, no me saludó el ujier, me quitaron el puesto. Y eso se vuelve en la persona simplemente un olor, ¿sí? Donde se manifiesta que la persona no ha nacido todavía de nuevo, que todavía tiene cosas que no ha soltado. Y Dios quiere que nosotros seamos tolerantes entre nosotros mismos, nos ayudemos, ¿sí? Entre nosotros mismos nos ayudemos a salir adelante. Y por último, hermanos, vasos de ira. El alfarero los cambia, pero en el horno se rompen una y otra vez cada que vienen las pruebas. Mire, yo sé qué es eso. Yo fui en un momento determinado y ustedes saben que yo no escondo nada. Porque aquí yo he dicho, yo vengo con luchas, ¿cierto? Por esa cuestión de pornografía. Y una de las cosas que entristecía mi corazón es cada que caía en la tentación de estar viendo lo que no debía. Y pasaba un tiempo y lograba vencer, pero venía otra vez la situación donde, Dios mío, y no caía y me malgastaba el tiempo llorando. Señor, te ofendí. ¿Sí? Pero en vez de pasar tiempo llorando, lo que aprendí es que me tengo que fortalecer en Dios para que cuando venga la tentación, no caiga nuevamente en la tentación. Entonces ya no caí más en la trampa, pero sé que tengo que cuidarme. Pero ¿qué pasa con este vaso de ira? El alfarero los cambia una y otra vez, se rompen, en el horno se vuelven a romper, pero siempre se daña, siempre en la misma parte donde fue restaurada. El odio, el resentimiento, el orgullo, ¿sí? Y cualquier cosita con el tiempo, y va caminando bien un tiempito, pero vuelve otra vez y me ofendió. A mí no se me puede hablar así, porque es que usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Y dice, fue restaurada, ejemplo, drogadictos que vuelven a lo mismo, ¿sí? Y les termino diciendo lo que dice la Biblia allí. Había una colina y allí se tiraban los vasos de ira. Solo servían esos pedazos para que los leprosos fueran a ese lugar, tomaran esos vasos rotos, esos pedazos de barro, ¿y qué hacían? Se rascaban, ¿sí? Ellos se rascaban. Mateo 27:7. Mateo 27:7. Vamos a ver en el ejemplo bíblico un vaso de ¿qué? Un vaso de ira en la Biblia. ¿Quién fue un vaso de ira en la Biblia? Vamos a leerlo, Mateo 27:7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, ¿sí? Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata a precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Sabe en ese campo quién cayó y sus, ¿cómo se llama eso aquí? Y sus entrañas se le salieron? Judas. Judas se fue a colgar en ese vaso, en ese terreno del alfarero, en ese terreno que ellos compraron, perdón. Y allí él no supo ni colgarse, porque se colgó tan mal que cuando se reventó la cuerda o se reventó el nudo que hizo, él cayó y dice que sus entrañas se reventaron. En la Biblia, todo con cuerda. Ese terreno en el cual tiraban ellos los vasos, porque no servían, porque después de un proceso y otro siempre se dañaban, ese terreno, allí fue a dar Judas, mi amado, ¿sí? Pregunta y terminamos, Jeremías 18:1. Cuando el Señor dice, ¿qué ves? Y le dice a Jeremías, ¿qué estás viendo? Mi amado, ¿qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? La acabamos de escuchar.
¿Dónde estamos nosotros ahí parados? ¿Qué tipo de vaso somos? ¿Qué espera Dios a medio de la circunstancia difícil por la que estás pasando? Porque créeme, lo mejor de ti, ¿sabe cuándo sale? ¿Cuándo sale lo mejor de nosotros? ¿En medio de qué? En medio de la presión. Ahí es donde literalmente uno se va a dar cuenta si literalmente es hijo de Dios o no es hijo de Dios. En medio de las situaciones difíciles, si uno no es de los que dice Dios, hasta luego porque usted no me podía hacer esto, llamado, el hijo que no es hijo sale, pero el hijo que es hijo sigue en la casa, ¿sí? Sigue en la casa. Gloria a Dios. Coloquémonos sobre nuestros pies, vamos a pasar los hermanos, primeramente la familia. Oremos por nuestras familias, gloria a Dios por la palabra que nos ha compartido en esta mañana. Vamos a pedir